Hola de nuevo, seguimos con el bloque de contenidos de modelos de lenguaje y en este caso vamos a plantear una pregunta que yo creo que nos ha surgido a todos los docentes, que es, vale, ¿cómo va a influenciar ChatGPT en nuestra docencia? ¿Vale? Realmente estamos viendo cada día prácticamente noticias como la siguiente. Esta apareció en el resumen de prensa de la universidad hace poquito, hace menos de 15 días. Y en ella decía que, bueno, que universitarios y adolescentes se pasan en masa a ChatGPT para hacer trabajos y exámenes, ¿vale? Claro, esto es una cuestión que nos hace replantearnos nuestra docencia, nuestra manera de evaluar, nuestra manera de, en general, evaluar los trabajos que realizan los estudiantes y las tareas que les estamos mandando, ¿vale? Entonces, claro, hay por así decirlo un debate que es entre prohibir la inteligencia artificial, prohibir el uso de estas herramientas o impulsar un buen uso, ¿vale? Claro, al final prohibir este tipo de herramientas es muy complicado. Los estudiantes muchas veces no tenemos control sobre lo que hacen y pueden utilizar este tipo de herramientas. Y cada vez va a ser más difícil detectar que las están usando y por lo tanto va a ser casi contraproductivo prohibir las herramientas directamente, ¿vale? Porque van a ser un tipo de herramientas que se van a encontrar en su día a día, que producen buenos resultados y que les pueden ser de ayuda, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, considero que es mejor impulsar un buen uso de estas herramientas y esto supone muchas veces replantearnos cómo evaluamos a los estudiantes y cómo les pedimos los trabajos, ¿vale? Puede ser que trabajos de redacción que puede generar ChatGPT o herramientas similares, igual hay que replantear cómo les estamos pidiendo esos trabajos, cómo les estamos pidiendo esas tareas que pueden ser automatizadas. Pero son tareas que igual ya teníamos que haber repensado hace años, ¿vale? Por la cantidad de datos masivos que hay en Internet, que muchas veces casi pueden copiar y pegar, y por lo tanto son tareas que igual se podían reemplazar por otra forma de evaluar, otra forma de trabajar. Entonces, lo que vamos a presentar en este vídeo es cómo utilizar ChatGPT en docencia, tanto para profesores como para estudiantes, ¿vale? Entonces, un poco para que veáis cómo se puede utilizar esta herramienta y darle un buen uso. Entonces, en el caso de ChatGPT o herramientas similares para profesores, vamos a ver distintas estrategias de adaptación, es decir, cómo podemos adaptar nuestras tareas y nuestra forma de evaluar al uso de este tipo de herramientas, ¿vale? A la aparición en general de este tipo de herramientas. También veremos qué hacer y qué no hacer con estas herramientas. Y por último veremos algunos ejemplos de uso de cómo se podrían utilizar estas herramientas, ¿eh? Entonces comenzamos por las estrategias de adaptación. Bueno, una primera estrategia de adaptación sería comprobar o prevenir el uso de estas herramientas, ¿vale? Realmente en estos momentos es relativamente sencillo, ¿vale?, detectar cuando una inteligencia artificial ha generado un texto por el estilo que tiene, ¿vale? Si esto os lo explico yo creo que muy sencillamente. Claro, si vosotros estáis evaluando un estudiante, si estáis evaluando un trabajo y veis que de un párrafo a otro cambia completamente el estilo, que pasa a ser mucho más formal, yo creo que a todos nos ha pasado que recogemos un trabajo y dices, jo, esto suena completamente distinto a lo que estaba escribiendo hasta el momento. Claro, eso era un indicador de pues que igual había plagiado o copiado un texto directamente de una web, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sigue ocurriendo con los textos de inteligencia artificial. Muchas veces es una problemática en general. Los estudiantes no escriben bien, ¿vale? Tienen problemas para redactar, para hacer escritos que estén bien redactados, ¿vale? Y lo que ocurre es que, por el contrario, las herramientas como ChatGPT tienen un estilo cuidado, no tienen faltas, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, eso puede ser un indicador de que se está utilizando una de estas herramientas, ¿vale? Claro, para conocer un poco ese estilo de cómo, de qué tipos de textos producen herramientas como ChatGPT, debemos usarlas, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a usarlas,
preguntarlas, interactuar con ellas y ver qué tipo de salidas producen para ser capaces de luego detectar que un estudiante está utilizando este tipo de herramientas, ¿vale? Claro, más maneras de prevenir el uso de estas herramientas. Pues una opción muy clara es pedir a los estudiantes que incorporen referencias precisas o reflexiones personales, ¿vale? Claro, uno de los grandes problemas que tiene ChatGPT es que se inventa las referencias, ¿vale? Se inventa las referencias y por lo tanto, si tú simplemente copias y pegas referencias que incluye ChatGPT, muchas veces no existen, son de... el autor no concuerda, pone que autores han escrito libros que realmente no han escrito. Entonces, que los estudiantes tengan que esforzarse en incorporar las referencias de donde han sacado sus contenidos, pues es importante, ¿vale? También otra manera de prevenir el uso de estas herramientas es que incluyan reflexiones personales basadas en sus propias vivencias. Entonces con eso se consigue que no se puedan utilizar directamente este tipo de herramientas, ¿vale? Y luego por último estarían herramientas de detección, ¿vale? Existen actualmente herramientas que son capaces de detectar textos que han sido generados por inteligencias artificiales, ¿vale? Pero esto en general no es una buena idea, ¿vale? Estas herramientas tienen problemas que los comentaré un poquito más adelante y no es buena idea utilizarlas, ¿vale? Claro, esto sería una aproximación, por así decirlo, prohibitiva de decir, vale, no quiero que mis estudiantes utilicen inteligencias artificiales para generar sus trabajos, ¿vale? Esto es una aproximación que igual en estos momentos pues puede funcionar, ¿vale? Porque parte de los textos no están tan pulidos o, por ejemplo, no son capaces de crear un estilo que sea similar al de un estudiante, pero no creo que sea la aproximación adecuada, ¿vale? Yo creo que tenemos que hacernos la idea de que este tipo de herramientas han llegado para quedarse y que los estudiantes las van a usar, ¿vale? Queramos o no queramos. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta problemática? Pues hay distintas estrategias. La primera sería trabajar en las sesiones síncronas, ¿vale? Una de las grandes ventajas que creo que tenemos aquí en la Universidad de La Rioja es que al ser una universidad pequeña podemos aprovecharnos de las sesiones síncronas para tener un trabajo con los estudiantes más mano a mano, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer durante esas sesiones síncronas es comprobar realmente que durante las horas de clase los estudiantes están realizando el trabajo. Es decir, evaluar en clase, evaluar que a medida que pues, les pedimos realizar una tarea, vemos que lo están realizando y vemos que lo están haciendo ellos, ¿vale? Puede que no estén utilizando esta herramienta como ChatGPT para buscar información, para crear textos, pero podemos, por así decirlo, inculcarles un buen uso, en decirles, vale, esto habría que incorporarlo de esta manera, etcétera, etcétera, ¿eh? Relacionado con esto, pues estarían metodologías como el Flip Learning, en la cual los estudiantes en casa preparan unos materiales y, y por el contrario, en clase lo que se hace es plantear tareas para resolver dudas y explicar los razonamientos, ¿vale? Bueno, más estrategias para adaptar las tareas que les mandamos a los estudiantes. Muchas veces cuando mandamos una tarea a un estudiante solo vemos el producto final, ¿vale? Si le pedimos, por ejemplo, que redacte un documento, ¿vale? Estamos y evaluamos solo el documento final o el resultado final, estamos evaluando el producto, ¿vale? Pero realmente lo que muchas veces tendríamos que evaluar, ¿vale? O tendríamos que apoyar en el desarrollo es en el proceso para crear ese documento o ese producto, ¿vale? Entonces, en lugar de que los estudiantes envíen únicamente el producto final, que nos envíen el último día la memoria del TFM o del TFG, ¿vale? Es mejor pedir que envíen algo que revele el proceso que se ha usado para crearlo, ¿vale? Esto se ve muy claro, por ejemplo, pidiendo a los estudiantes que creen sus TFGs o sus TFMs o sus trabajos en herramientas como Google Docs o Word que nos permiten ver el histórico de cambios que ha seguido el estudiante para crear ese documento, ¿vale? Claro, si por ejemplo le pedimos al estudiante que cree un documento y de un día para otro el documento está completo, ¿vale? Eso canta, eso huele, ¿vale? Si por el contrario vemos que el estudiante va trabajando
Una de las grandes ventajas de Google Docs es que puedes poner comentarios, puedes poner sugerencias y el estudiante tiene que incorporarlas, tiene que añadirlas. Entonces ya no solo estás viendo el producto final, ¿vale?, sino evaluando el proceso, ¿vale? Esto, claro, requiere más trabajo por nuestra parte que no simplemente ver el producto final, ¿vale? Y en algunos casos, pues por ejemplo, en magisterio, donde los profesores se encuentran con un montón de trabajos o un montón de prácticos, pues es más complicado seguirlo, pero hay que buscar alternativas, ¿vale? Pues por ejemplo, otra alternativa sería pedir a los estudiantes que graben un vídeo donde expliquen el proceso que han seguido para crear el producto o el resultado final, ¿vale? Más maneras, más estrategias de abordar la problemática de ChatGPT. Bueno, pues una es que en vez de evaluar algo que pueden generar de manera automática, ¿vale?, evaluar de forma creativa basándonos en habilidades prácticas. Por ejemplo, defensas orales, debates, resolución de casos prácticos, simulaciones. Es decir, dar más peso al trabajo que se hace en el aula, ¿vale? Claro, una defensa oral puede haber generado un guión con ChatGPT, pero claro, si luego se tiene que defender sus ideas, eso ya no puede utilizar ese tipo de herramientas. Tiene que demostrar que realmente ha aprendido, ¿vale? O resolver casos prácticos en la cual pues tenga que trabajar y tenga que demostrar que realmente sabe lo que está haciendo. Bueno, más estrategias también. Puedes hacer las tareas más abiertas y colaborativas, ¿vale? Hay un tipo de tareas que se llaman tareas reales, ¿vale?, que hablan de tareas que se pueden encontrar los estudiantes en el estudiantado en el mundo real y que por lo tanto necesitan combinar habilidades que no simplemente se pueden resolver mediante el uso de una herramienta como ChatGPT, ¿vale? Más ejemplos: creación de vídeos o textos con licencias abiertas, ¿vale? Es decir, crear contenidos que no se pueden automatizar, ¿vale? Que pueden haber utilizado, por ejemplo, ChatGPT para crear un guión de lo que tienen que decir en el vídeo. Eso no hay problema, pero realmente tú cuando ves un vídeo ves si el estudiante ha comprendido la lección, si ha comprendido lo que está haciendo o no, ¿eh? Más aproximaciones: crear tareas multimodales, que no solo incorporen la creación de un texto, sino que tengan que crear audios, que tengan que crear vídeos, que tengan que crear imágenes, que tengan que demostrar en general creatividad, ¿vale? Cosas para las cuales la inteligencia artificial no está preparada, ¿vale? Bueno, también más estrategias. Realmente prohibir no es la opción, sino que desde mi punto de vista hay que incorporar este tipo de herramientas en las tareas. Son herramientas que están disponibles y que las van a utilizar y que es importante que sepan utilizarlas y darles un buen uso, ¿vale? Porque al final estas herramientas no son perfectas, tienen limitaciones, pero si los estudiantes pues se las prohibimos que las usen y al final las usan porque las van a usar y las usan mal, es contraproducente, ¿vale? Es mejor decirles, vale, existen estas herramientas, se pueden usar para esto, pero tienen este tipo de limitaciones, ¿vale? Y por lo tanto, es mejor enseñarles que sepan realmente cómo utilizarles y sacarles el máximo partido, ¿vale? Claro, porque en general la idea es que son herramientas que luego van a poder usar en su día a día y que cada vez más se está impulsando su uso. Entonces, es importante que sepan usarlas bien. Entonces, a modo de resumen, ¿qué hacer y qué no hacer cuando utilicemos este tipo de herramientas en nuestra docencia, ¿vale? Bueno, ¿qué hacer? En primer lugar, súper importante, es una herramienta que ha llegado para quedarse y que tenemos que saber cómo funciona, ¿vale? Tenemos que, por lo tanto, probar ChatGPT o herramientas similares, ¿vale?, para saber qué tipos de respuestas nos da, ¿vale? Comprobar qué información saca cuando le pedimos una tarea que anteriormente se la estábamos pidiendo a los estudiantes, ¿vale? Comprobar si realmente produce errores, si lo hace bien, si genera información falsa. Es decir, tenemos que empaparnos de este tipo de herramientas para que seamos capaces de explicárselas a los estudiantes y que sean capaces de utilizarlas bien y que sean conscientes de las problemáticas que tienen. Bueno, más cosas que podemos hacer. Podemos añadir una política de uso de la inteligencia artificial a nuestra guía docente. Es decir, si nosotros, aquí os pongo en el enlace ejemplos de cómo añadir esto, pero la idea es, vale,
nosotros podemos decir, vale, si puedes poner explícitamente en la guía docente que pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero que tienen que utilizarlas de una manera concreta. O que, por ejemplo, si vais por la opción de prohibir que se utilicen este tipo de herramientas, pues dejarlo explícitamente en vuestra guía docente, ¿vale? Entonces, pues aquí aparecen distintas aproximaciones para escribir esto. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de las tareas que mandamos a los estudiantes y en general mandar tareas más auténticas, más realistas, abiertas, es decir, que no sean, que tengan que resolver problemas que no sean simplemente un copiar y pegar algo que pueden generar automáticamente, sino que requieran combinar conceptos, combinar ideas, etcétera, y colaborativas en las cuales tengan que participar varios estudiantes, ¿vale? Aquí os dejo varios enlaces a cómo se pueden abordar estas aproximaciones. Hay distintas metodologías como el Authentic Assessment, el Open Pedagogy, ¿vale? El Peer Assessment, la generación de vídeos, ¿vale? Hay muchas alternativas. Más cosas que podemos hacer, comprobar si estas herramientas pueden ayudarnos para nuestra docencia. Pues por ejemplo, igual nos sirven para generar tareas, para generar más variedad de tareas. Podemos decir, vale, yo tengo esta tarea, genérame variantes de esta tarea que sean más complejas, más sencillas. Podemos planificar nuestras lecciones, ¿vale? Utilizando este tipo de herramientas, ¿vale? O evaluar parte de los trabajos. Podemos decir, vale, le paso una redacción que me ha escrito un estudiante a ChatGPT y le digo, vale, evalúamela y dime si está bien la sintaxis, si está gramaticalmente correcto, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto va un poco en la dirección de acostumbrarnos a usar este tipo de herramientas para enseñar a los estudiantes cómo se deben usar, ¿vale? Más cosas que debemos hacer. Debemos hablar de integridad académica con nuestros estudiantes, ¿vale? Ya no solo por una cuestión de que vayan a aprobar o suspender, sino que ellos tienen que ser conscientes de que plagiar o utilizar subterfugios para pasar una asignatura, pues no es la manera correcta de comportarse y que eso a la larga, al medio y largo plazo, no le van a traer ningún beneficio. ¿Vale? Más cosas. Si usamos ChatGPT o pedimos que usen ChatGPT nuestros estudiantes, debemos explicar estas herramientas y por qué decidimos usarlas, ¿vale? No es que, pues bueno, pues como está de moda, pues lo usamos, no. Explica por qué pueden ser útiles, cómo se deben utilizar, qué ventajas les pueden proporcionar, etcétera. Claro, también hay guías de uso para inteligencia artificial en docencia, es decir, hay muchísima información en internet, hay muchísima gente trabajando en cómo se pueden utilizar estas herramientas, entonces es importante que nos empapemos de cómo se puede utilizar, ¿vale? Aquí os dejo unos cuantos enlaces donde lo explica, ¿vale? Más cosas. Aprende a cómo mejorar tus prompts. Los prompts son las instrucciones que le damos a herramientas como ChatGPT para que empiecen a generar texto, ¿vale? Entonces, claro, dependiendo de lo bueno que sea la instrucción que le damos a ChatGPT, los resultados que va a producir serán mejores o peores. Entonces, esto va en la dirección de nuevo de acostumbrarnos a usarlo, saber cómo utilizarlo correctamente para obtener mejores resultados y así poder enseñárselo a nuestros estudiantes, ¿eh? Más problemas o más cosas que debemos hacer. Ser conscientes de los problemas que tienen estas herramientas, ¿vale? Estas herramientas pueden generar contenidos falsos o contenidos que están sesgados o sean dañinos, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tienen y esto explicárselo a nuestros estudiantes para que sean conscientes y que no crean ciegamente los contenidos que producen este tipo de herramientas, sino que tienen que comprobar con otras fuentes, verificar que realmente estos contenidos son ciertos, que lo que ha generado no solo es plausible, sino que realmente es real, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué debemos hacer? Si podemos pedir a los estudiantes que utilicen ChatGPT, pero también les tenemos que enseñar a ser críticos. Es decir, vale, esto es lo que ha producido ChatGPT, ¿es cierto o no es cierto? Básicamente enseñarles a ser críticos, a pensar y a evaluar si realmente lo que está generando ChatGPT es cierto o no, ¿vale? Que no crean ciegamente en ello, sino que analicen lo que está escribiendo ChatGPT
y comprueben si realmente es cierto o no. Vale, eso sobre cosas que debemos hacer, cosas que no debemos hacer o que yo considero que no debemos hacer. Primero, no usar detectores de IA. Es decir, hay herramientas ahora mismo que son capaces, por así decirlo, serían como el Turnitin que nos detecta plagios para detectar si un texto ha sido creado por una inteligencia artificial. ¿Qué problemas tienen estas herramientas? Lo primero que son cajas negras. No sabemos por qué nos dicen que un texto es generado por una inteligencia artificial o no, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué problemas tienen? Pues que generan falsos positivos, ¿vale? A ver, que un falso negativo, en este caso, sería que un texto que ha sido generado por una inteligencia artificial, la herramienta nos diga que no, que es generado por el humano, y por lo tanto, por así decirlo, que el estudiante nos la cuele. Bueno, eso es un problema. Pero los falsos positivos serían casos que textos que ha escrito un estudiante, pero que este detector de inteligencia artificial nos dice que ha sido generado por una inteligencia artificial. Claro, a ese estudiante que ha realizado realmente el trabajo, le estamos acusando de que ha utilizado una herramienta que no estaba permitida para realizar su trabajo, que estaba, por así decirlo, realizando un plagio. Claro, no tenemos más razones para decir que ha sido generado por una inteligencia artificial que lo que nos está diciendo una herramienta que simplemente nos dice un sí o no. Claro, eso estamos acusando a un estudiante falsamente. Eso es un problema bastante importante, ¿vale? Por lo tanto, es importante, en lugar de intentar utilizar este tipo de herramientas, cambiar la forma de evaluar, pedir tareas o contenidos que no puedan ser generados, ¿vale? Más problemas que tienen este tipo de detectores de IA, ¿vale? Pues que recogen y usan datos, ¿vale? Es decir, todo lo que nosotros le proporcionamos sirve para luego alimentarlo. Entonces, claro, eso, pues igual puede que le proporcionemos datos del uso que estamos dando, desde dónde nos estamos conectando, de nuestra cuenta de correo. Entonces eso, pues, es una problemática. Y en general son fáciles de engañar, ¿vale? El típico ejemplo es que le dices, vale, pides a ChatGPT que te genere una redacción y luego le dices, vale, ahora reescríbeme esta redacción de manera que no sea detectada por un detector de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, no es la manera de aproximar esta problemática. Más cosas que no hay que hacer. En general, no dejes que te timen. La mayoría de estas herramientas son gratuitas, ¿vale? Que no es lo mismo que libres. Gratuitas significa que, bueno, que las podemos utilizar de manera gratuita, pero no está el código, no están los datos que han sido utilizados para entrenarlas, ni nada por el estilo. Pero son gratis, ¿vale? Entonces, bueno, esto en general, ¿vale? Es cuestión de ciberseguridad. No reveléis nunca información personal ni financiera. Es decir, para utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? En general no es necesario pagar, ¿vale? Por ejemplo, si queréis utilizar GPT-4, que es la versión de ChatGPT más nueva, pues ahí sí que hay que pagar, porque tiene un precio. Pero otras herramientas son gratuitas, ¿vale? Y nunca introduzcáis en estos generadores de texto, ¿vale? Información personal o financiera, porque la van a recabar. Entonces, importante no hacerlo, ¿eh? Más cosas. Estos son herramientas de las que no podemos depender para una clase en vivo. Es decir, no podéis planificar o no es recomendable planificar una clase en la cual tengan que utilizar ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque es una aplicación que está en servidores externos, que pertenece a una compañía y que pueden decir, vale, pues cambiamos que de un día para otro ya no se pueda usar, que haya que pagar por ella. O los servidores están tan sobrecargados que no se pueden utilizar y nos revientan la clase, por así decirlo. Entonces, que utilicen este tipo de herramientas los estudiantes, pues puede estar bien, ¿vale? Por ejemplo, en sus casas, pero no es conveniente depender de ellas para una clase en directo, ¿vale? Porque pueden dar fallos, ¿vale? Y en general, es importante no requerir el uso de ChatGPT. Es decir, tú puedes pedir una tarea en la cual pues permitas el uso de estas herramientas, pero puede haber estudiantes que no quieran usarlas, en el sentido de, vale, pues un estudiante dice, vale, pues yo prefiero hacerlo a mi manera en lugar de utilizar esta herramienta. O no quiero trabajar con una herramienta que es de una compañía que no me interesa pues su forma de trabajar y por lo tanto no quiero introducir mis datos personales, no quiero dar mi información. Entonces, pues bueno, esa opción podría ser, pues utiliza herramientas que son libres, alternativas, que presentaremos en
uno de los próximos vídeos, ¿vale? Pero en general no es conveniente obligar a los usuarios, a los estudiantes, a utilizar una herramienta que pertenece además a una compañía que en cualquier momento puede decidir, vale, esta herramienta deja de ser de uso público y por lo tanto ya les estás limitando. Vale. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de uso de cómo se puede utilizar ChatGPT. ¿Vale? Entonces, ¿para qué podemos utilizar los profesores en nuestro día a día herramientas como ChatGPT? Pues simplemente algunos ejemplos. Yo creo que ya hemos ido viendo ejemplos a lo largo de estos vídeos, pero por ejemplo, puede servir para generar preguntas de test. Es decir, yo tengo mi contenido, tengo un bloque de texto y puedo decir, vale, a partir de este contenido, genérame preguntas de test sobre él. ¿Vale? También para creación de contenidos. Es decir, vale, yo tengo escrito mi guión de la clase, pues genérame contenidos de qué cosas se podrían explicar, cómo se podrían añadir, qué cosas podría utilizar para completar mis lecciones, ¿vale? Y esto pues revisarlo y si es contenido que te convence, pues incorporarlo, ¿vale? Más cosas que podemos hacer, pues revisar nuestros textos, es decir, si nosotros podemos pasarle un documento a los estudiantes, podemos pedirle a ChatGPT que analice la gramática, puntuación, sintaxis, pedirle que nos marque zonas que puede ser que no estén claramente explicadas, etcétera, ¿vale? También bocetar el guión de una clase, es decir, vale, yo quiero hablar de esta temática, ¿qué puntos gordos son los que tengo que explicar? ¿Vale? También para escribir guías, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con mucha burocracia en nuestro día a día, ¿vale? Este tipo de herramientas nos pueden, por así decirlo, ayudar a reducir esa carga burocrática, ¿vale? Y también pues dar feedback en tareas. Igual hay partes de tareas que pueden ser parcialmente evaluadas por este tipo de sistemas y eso nos puede descargar nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, hasta el momento he explicado cómo nosotros los docentes o los profesores podemos utilizar ChatGPT, ¿vale? Pero también los estudiantes pueden usarlo, ¿vale? Y aquí os dejo algunas ideas de cómo les podemos indicar a nuestros estudiantes que utilicen ChatGPT, ¿vale? Pues por ejemplo, ChatGPT puede ser usado para resaltar contenido relevante sobre un tema. Es decir, tenemos un documento y le podemos pedir a ChatGPT que nos resalte los puntos más importantes de cara a incidir más en ellos cuando estemos estudiando, cuando estén estudiando, ¿vale? También puede servir para explicar conceptos complejos de manera sencilla, ¿vale? Un estudiante puede pedirle a ChatGPT, oye, explícame un concepto que no he entendido en clase o que no me ha quedado del todo claro, ¿vale? Entonces ChatGPT puede dar una explicación alternativa más simplificada de cómo funciona pues una noción, un concepto, ¿vale? Claro, esto les tenemos que enseñar a los estudiantes a ser críticos, ¿vale? Que no hayan pasado en nuestra clase, por así decirlo, y digan, no, es que ahora no sé qué significa esto, se lo pregunto a ChatGPT, ¿vale? Porque eso puede ser contraproducente porque puede que le explique una cosa que realmente no está bien, ¿vale? También resumir y esquematizar textos largos para decir, vale, tengo un documento, quiero que me resuma de las partes más importantes, que me hagas un esquema, ¿vale? Y que sea una herramienta de ayuda para luego estudiar, por ejemplo. También puede ser utilizado para crear tareas formativas, en el sentido de que un estudiante que quiera practicar más, para decirle, oye, dame tareas más tareas como esta que me ha pedido mi profesor, y así yo refuerzo mis conocimientos, voy haciendo más pruebas, voy aprendiendo más, ¿vale? También para crear tormentas de ideas para diseñar una tarea, ¿vale? Por ejemplo, le podemos pedir a un estudiante que nos haga un vídeo y el estudiante decirle a ChatGPT, oye, tengo que hacer un vídeo de esto, dame ideas, ¿vale? Entonces, pues que ChatGPT genere ideas y que el estudiante a partir de esas ideas y con las suyas propias sea capaz de completar la tarea, ¿vale? Bueno, también generar ejemplos para abordar una tarea de, vale, tengo que hacer esta tarea, ¿cómo puedo hacerla? ¿Cómo puedo abordarla? ¿Vale? Pero que luego sea el estudiante el que tenga que realmente hacer, comprender lo que se está haciendo, etcétera, ¿vale? Bueno, también utilizar este tipo de herramientas para editar escritos para que tengan un tono adecuado, un significado, etcétera, ¿vale? Esto, pues bueno, es importante. Un ejemplo muy muy claro es que he visto que hay muchísima problemática, es poner, por ejemplo, las referencias en el estilo APA, ¿vale? Pues
esto es una de las cosas que mejor hace ChatGPT. Tú le das una lista de referencias y le dices, ponme estas referencias en estilo APA y te lo hace genial, ¿vale? Entonces, pues, para este tipo de cosas sí que es conveniente utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Y bueno, también sirve para aprender a distintos ritmos. Es decir, vale, me está costando aprender este concepto, ¿vale? Mándame tareas o ejercicios para... Le puede pedir el estudiante, mándame tareas o ejercicios para aprender a un ritmo distinto, ¿vale? Y para interactuar con el sistema, ¿vale? Puede decir, puede ser como una idea, una especie de tutor, ¿vale? La idea de, vale, pues pienso que esto se hace así. Explícame por qué no sería correcto, ¿vale? Y con esto que los estudiantes razonen y comprendan si lo que dice la herramienta es correcto o no. Y ya para terminar, ¿qué es recomendable, qué les podemos recomendar a los estudiantes que hagan y que no hagan? ¿Vale? Bueno, ¿qué hacer? Pues usar ChatGPT para inspirarse en sus tareas escritas. Es decir, que no utilicen directamente ChatGPT para escribir y para redactar, sino que les sirva para inspirarse, para corregirlas, pero que al final sean ellos los que aporten sus conocimientos y lo que han comprendido para realizar las tareas, ¿vale? También que usen ChatGPT para ayudarse a comprender conceptos que les son difíciles, ¿vale? Esto no tiene que reemplazar a, por ejemplo, las tutorías. Pero bueno, puede ser algo que digan, jo, pues esto no me quedó claro lo que explicó el profesor en clase. Pues le pregunto a ver si realmente me está explicando lo mismo y por lo tanto puedo comprender mejor lo que nos pide, ¿vale? También que utilicen ChatGPT para evaluar sus redacciones y recibir un feedback automático. Es decir, que antes de enviar un documento al profesor, pues que utilicen esta herramienta, pues igual que utilizan o deberían utilizar el corrector automático, pues que digan, bueno, evalúame cómo está escrito este documento, dónde están los problemas, qué problemas hay, y que así puedan recibir un feedback que va a ser más rápido que el que le puede proporcionar el profesor y que pueda hacer que el documento sea mejor. También usar ChatGPT para crear experiencias interactivas, es decir, que no usar simplemente, vale, dame la solución, sino poder interactuar con él, por ejemplo, para hacer debates, en el sentido de, vale, quiero que defiendas una idea y yo voy a defender la postura contraria, ¿vale? Y debatir con él, ¿vale? Esto puede servir pues para preparar debates, para preparar presentaciones, etcétera, ¿vale? O usar ChatGPT para colaborar con otros estudiantes, es decir, que por ejemplo, un estudiante genere un texto con ChatGPT, que lo modifique y que otro estudiante lo valore y le dé comentarios y de feedback, ¿vale? Una especie de peer assessment, ¿vale? ¿Y qué no hacer? ¿Vale? Pues lo recomendable es que no usen ChatGPT para completar una tarea, ¿vale? De todos modos, esto es importante pensar. Si una herramienta como ChatGPT puede superar nuestra asignatura, ¿vale? Es que algo no estamos haciendo del todo bien, ¿vale? Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a pensar por sí mismos, a ser capaces de comprender las tareas que hacen, de tener imaginación, de ser creativos, ¿vale? Entonces, esto importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, que no sea simplemente que les mandemos tareas que pueden ser automatizadas por este tipo de herramientas, ¿vale? Claro, también que no se fíen solamente de ChatGPT para realizar una tarea o una investigación, ¿vale? Es importante que les enseñemos a verificar que el contenido generado por ChatGPT, que busquen en otras fuentes, que comprueben si realmente lo que está generando es verdad, etcétera, etcétera. En general, es enseñarles a ser críticos, ¿vale? También, que no compartan contenido que es ofensivo o inapropiado, ¿vale? ChatGPT en general tiene muchos filtros para evitar la generación de contenidos ofensivos o inapropiados, pero esto no le impide, hay subterfugios que pueden servir para saltarnos esos filtros. Entonces es importante que sean conscientes y en general también concienciarles de las problemáticas que pueden tener este tipo de herramientas, ¿vale? Y bueno, en general pedirles que no usen ChatGPT para intentar engañar a sus profesores, ¿vale? Porque al final se están engañando a sí mismos, ¿vale? Entonces, pero bueno, esto está relacionado con que si les estamos pidiendo tareas, en general muchas veces los estudiantes van al mínimo esfuerzo porque tienen muchos trabajos, tienen muchas tareas, entonces intentan engañarnos, ¿vale? No intentan engañarnos, no es algo general, pero siempre hay algún caso. Entonces, bueno,
intentar concienciarles de que estas herramientas pueden ser muy útiles, pero que no deberían ser utilizadas para intentar pasar una asignatura sin comprenderlo, porque eso al final no les beneficia, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya servido para daros un poco de luz sobre las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, o que considero yo que se deberían o no hacer con este tipo de herramientas para nuestra docencia, ¿vale? Todos los enlaces que os he proporcionado están en las diapositivas, o sea, os recomiendo que si os interesa el tema las visitéis, ¿vale? Y bueno, si en este vídeo nos hemos centrado en cómo utilizar las herramientas como ChatGPT para la docencia, en el siguiente vídeo veremos cómo utilizar este tipo de herramientas para nuestra investigación.